Demonología y magia eclesiástica, de Elena Petrovna Blavatsky. Producción y locución, Annie Sissi. En la famosa obra de Bodin, La Démonomanie ou Traité des Sorciers, París, 1587, se relata una espeluznante historia acerca de Catalina de Médicis. El autor era un ilustre escritor quien durante 25 años estuvo coleccionando documentos auténticos sacados de los archivos de las más importantes ciudades de Francia para escribir una obra completa acerca de la hechicería y el poder de los demonios. Semejante libro presenta, según la gráfica expresión de Eliphas Levi, la más notable colección que darse pueda acerca de los hechos más sangrientos y espantosos, los más repugnantes actos de superstición, los encarcelamientos y ejecuciones capitales de más estúpida ferocidad. «Quememos a todo el mundo», parecía decir la Inquisición, «Dios distinguirá fácilmente a los suyos». Locos felices, mujeres histéricas e idiotas eran quemadas vivas, sin compasión alguna, por el crimen de magia, pero al mismo tiempo, ¿cuántos y cuán grandes criminales no escaparon a esta injusta y sanguinaria justicia? Esto es lo que nos hace apreciar perfectamente Bodin. Catalina de Médicis, la piadosísima cristiana que tan meritoria se había hecho a los ojos de la Iglesia de Cristo por la horrenda e inolvidable carnicería de San Bartolomé, la reina Catalina, decimos, tenía a su servicio un sacerdote apóstata jacobino, sumamente versado en el negro arte, tan patrocinado siempre por la familia de los Médicis, se había hecho acreedor a la gratitud y protección de su piadosa señora, merced a su destreza sin igual en matar las gentes a distancia y sin responsabilidad, torturando por medio de varios hechizos a sus figuras de cera. El proceso ha sido descrito repetidas veces y apenas necesitamos repetirlo. Carlos estaba en cama, atacado de incurable dolencia. La reina madre, que con la muerte del paciente iba a perderlo todo, recurrió a la necromancia y quiso consultar el oráculo de la cabeza sangrienta. Esta operación infernal requería la decapitación de un niño que debía poseer una gran hermosura y pureza. Dicho niño había sido preparado para su primera comunión por el capellán de palacio, el cual estaba enterado del infame proyecto. Llegado el día señalado para la ejecución de éste, y en punto de la medianoche, en el aposento del enfermo, y en presencia únicamente de Catalina y de unos cuantos de sus confederados, se celebró la misa del diablo. Permítasenos citar el resto de la historia, tal y como la encontramos en una de las obras de Levi. En esta misa, celebrada ante la imagen del demonio, teniendo bajo sus pies una cruz invertida, el hechicero sacerdote consagraba 2 hostias, negra y grande la una, blanca y pequeña la otra. Esta se dio al niño, al cual conducían vestido de blanco como para el bautismo, y a quien mataron en las mismas gradas del altar inmediatamente después de su comunión. La cabeza, separada de un solo golpe del tronco, fue colocada, aún palpitante, sobre la gran hostia negra que cubría a la patena, y luego fue dejada encima de una mesa en la cual ardían algunas lámparas fúnebres. Comenzó entonces el exorcismo. El demonio tenía que pronunciar un oráculo y contestar por mediación de la cabeza cortada a una pregunta secreta que el rey no se atrevía a pronunciar en alta voz y que no había sido comunicada a nadie. En aquel momento, una voz débil, una extraña voz que nada tenía ya de humana, se dejó oír en la cabeza del infeliz y pequeño mártir. Pero de nada sirvió semejante crimen de hechicería,
porque el rey murió. Y Catalina de Médicis continuó siendo la fiel hija de Roma. Y es notable que el escritor católico de Musso, que en su demonología usa con tan excesiva libertad los materiales de la obra de Bodin para formular su formidable acusación contra los espiritistas y otros hechiceros, haya pasado cuidadosamente por alto tan interesante episodio. Es también un hecho bien probado que el Papa Silvestre II fue acusado públicamente por el cardenal Beno de encantador y hechicero. La cabeza oracular de bronce, fabricada por su santidad, era de la misma especie que la construida por Alberto Magno, que fue hecha a pedazos por Tomás de Aquino, no porque fuese obra del demonio o por él estuviese habitada, sino porque el espíritu que estaba encerrado en ella por la fuerza magnética hablaba sin parar como una trabilla, y su charla continua impedía al elocuente santo el trabajo en sus problemas filosóficos. Semejantes cabezas y hasta estatuas parlantes completas, solemnes trofeos de la ciencia mágica de monjes y obispos, eran meros facsímiles de los dioses animados de los antiguos templos. La acusación contra el Papa resultó cierta en aquella época y se le probó también que estaba acompañado constantemente de demonios o espíritus. En el capítulo anterior hemos mencionado a Benedicto IX, a Juan XXVIII y a los Gregorios VI y VII, todos los cuales eran conocidos como magos. Este último papa era, además, el famoso Hildebrando, del cual se ha dicho que era tan diestro en hacer salir rayos de la boca magna de su vestido, que ello dio motivo al respetable escritor espiritista Mr. Howitt para creer que era tal el origen del célebre rayo del Vaticano. En cuanto a las hazañas mágicas del obispo de Ratisbona y del angélico doctor Tomás de Aquino, son demasiado conocidas para relatarlas de nuevo. Si el prelado católico era tan hábil para hacer creer a las gentes durante una cruda noche de invierno que estaban gozando de las delicias de un espléndido día de verano, y que los carámbanos pendientes de las ramas de los árboles del jardín eran otros tantos frutos tropicales, también los magos de la India, aún hoy mismo, y sin necesidad de Dios ni diablo alguno, fuera de su conocimiento de leyes no conocidas de la naturaleza, pueden poner en juego ante su asombroso público semejantes poderes biológicos, pues que todos estos pretendidos milagros son producidos por un mismo y dormido poder humano que nos es inherente a todos, cifrándose solo el problema en saber desarrollarlos. Durante la época de la Reforma, el estudio de la magia y de la alquimia había adquirido tal preponderancia entre el clero que dio lugar a los mayores escándalos. El cardenal Wolsey fue acusado públicamente ante el tribunal y el consejo privado de complicidad con un hombre llamado Wood, conocidísimo como hechicero, y el cual declaró: «Mi señor, el cardenal, posee un anillo de tal virtud que cualquier cosa que desea de la gracia de los reyes le es concedida», añadiendo: «Maese Cromwell, cuando servía como criado en la casa de mi señor el cardenal, leía muchos de sus libros y especialmente el llamado Libro de Salomón, y estudiaba las virtudes que, según el canon del rey, poseen los metales todos». Este caso, juntamente con otros igualmente curiosos, pueden verse entre los papeles de Cromwell en la oficina de archivos de la Casa de Documentos Públicos. En dicho archivo se conserva asimismo una relación de las aventuras de cierto sacerdote llamado William Stapleton, que fue preso como conjurado durante el reinado de Enrique VIII. El sacerdote siciliano, a quien Benvenuto Cellini llama nigromático, se hizo
se hizo famoso por sus afortunadas conjuraciones en las que no fue molestado jamás. La notable aventura que con él tuvo Cellini en el Coliseo de Roma, en donde el sacerdote conjuró a una legión entera de diablos, es harto conocida del público ilustrado. Por supuesto que el subsiguiente encuentro de Cellini con su amiga, predicho y anunciado con todos sus detalles por el conjurador, en el tiempo preciso fijado por él, será considerado siempre por los frívolos y escépticos como una mera y curiosa coincidencia. A últimos del siglo XVI, con dificultad podía encontrarse la más ínfima parroquia en la cual no se entregasen sus vicarios al estudio de la magia y de la alquimia. La práctica del exorcismo para expeler los diablos al modo de como lo realizase Cristo, quien, dicho sea de paso, no empleó jamás tal procedimiento, condujo al clero a la sagrada magia en oposición al negro arte de cuyo crimen eran acusados todos cuantos no eran monjes o sacerdotes. Los conocimientos ocultos, espigados por la Iglesia de Roma en los, en otro tiempo fértiles, campos de la teurgia, los reservaba ella cuidadosamente para su propio uso, y enviaba únicamente al patíbulo, mediante la Inquisición, a cuantos prácticos cazaban furtivamente en los campos de aquella ciencia de ciencias. Los anales de la historia así lo comprueban. Solo en el transcurso de 15 años, 1580 a 1595, dice Thomas Wright en su obra Magia y Hechicería, y en el limitadísimo territorio de la Lorena, el inquisidor Remigius quemó implacable a unos 900 brujos de ambos sexos. En tales tiempos publicaba Baudin su célebre obra dicha. Así, mientras que el clero ortodoxo evocaba legiones enteras de demonios por medio de encantos mágicos sin ser molestado por las autoridades, con tal que no enseñe ninguna herejía y se mantuviese fiel a los dogmas establecidos, se perpetraban por otra parte actos de inaudita crueldad en las personas de pobres locos. Por ejemplo, Gabriel Malagrida, anciano de 80 años, fue quemado por estos verdugos estilo Jack Ketches en 1761. Existe en la Biblioteca de Ámsterdam una copia de su famoso proceso, traducido de la edición de Lisboa. Malagrida, en efecto, fue acusado de hechicería y de mantener pacto con el diablo, el cual le había revelado lo futuro. La profecía, comunicada por el enemigo del género humano al pobre jesuita visionario aquel, estaba concebida en estos términos: el reo ha confesado que el demonio, bajo la forma de la bienaventurada Virgen María, le ha ordenado el escribir la vida del anticristo, que tenía que existir, a bien decir, 3 anticristos sucesivos, y que el último nacería en Milán del sacrilegio comercio de un fraile con una monja en 1920, y otras enormidades más a este tenor. Bajo este tan cristiano estandarte, y en el breve espacio de 14 años, Tomás de Torquemada, confesor de la reina Isabel la Católica, quemó a más de 10.000 personas y sentenció al tormento a otras 80.000. Orobio, el famoso escritor, que por espacio de tanto tiempo permaneció encarcelado, escapando difícilmente a la hoguera, inmortalizó esta institución en sus obras una vez que se vio liberado en Holanda, no encontrando mejor argumento contra la Santa Iglesia que abrazar la fe judaica y hasta someterse a la circuncisión. Granger, por su parte, nos refiere la historia de aquel famoso caballo a quien por artes mágicas se decía que se le había enseñado a señalar los lugares en un mapa y la hora en el reloj.
El caballo y su dueño fueron acusados por el Santo Oficio de tener pacto con el demonio y ambos fueron quemados con gran ceremonia como hechiceros en un auto de fe celebrado en Lisboa en el año 1601. Tamaña institución del cristianismo llegó a tener hasta su correspondiente Dante que la inmortalizase. Macedo, jesuita portugués, dice el autor de la Demonología, descubrió el origen de la Santa Inquisición nada menos que en el paraíso terrenal, pretendiendo que el mismo Dios fue el primero que empezó a desempeñar el oficio de inquisidor, tanto con Caín como con los impíos fabricantes de la Torre de Babel. Ciertamente, añadimos, que en ninguna parte fueron más practicadas por el clero las artes de la hechicería y de la magia que en España y Portugal, debido a que los moros habían estado siempre versadísimos en las ciencias ocultas, y a que en Toledo, Salamanca, Sevilla, etc., existieron grandes escuelas de magia. Los cabalistas salmantinos es fama que eran muy expertos en todas las ciencias ocultas, conocían las virtudes de las piedras preciosas y habían arrancado a la Inquisición sus más preciados secretos. El cura de Barjota, de la diócesis española de Calahorra, vino a ser la maravilla del siglo XVI por sus mágicos poderes. El más extraordinario de sus hechos era el de poderse trasladar a los países más distantes, presenciar en ellos los más interesantes sucesos y profetizarlos luego al volver a su vicaría. Añade la crónica que el cura contaba al efecto con un demonio familiar, pero que luego fue ingrato con éste, dándose trazas para engañarle. Informado por el tal demonio acerca de una conspiración que se tramaba contra el Papa por sus galanteos excesivos con cierta hermosa dama, el buen cura se transportó en doble astral a Roma, salvando así la vida de su santidad. Después de ello se arrepintió, confesó sus pecados al galante Papa y fue absuelto a su regreso de Roma, y por mera fórmula fue puesto bajo la custodia de los inquisidores, pero fue perdonado y recobró su libertad al poco tiempo. Fray Pedro, monje dominico del siglo XVI, el propio mago que se dice regaló al famoso licenciado Eugenio Torralba, médico del almirante de Castilla, un demonio llamado Ezequiel. Debió su mucha fama al subsiguiente proceso que por ello hubo de descargar sobre el antedicho Torralba. El extraordinario proceso está descrito en los documentos que se conservan en los archivos de la Inquisición. El cardenal de Volterra y el de Santa Cruz testimonian que vieron a Ezequiel y tuvieron íntimos tratos con él mismo, quien, a la postre, resultó ser, durante el resto de la vida de Torralba, un elemental puro y bondadoso que llevó a cabo 1000 acciones benéficas y se mantuvo fiel a dicho médico hasta el último momento de su vida. La propia Inquisición, teniendo en cuenta esto, absolvió a Torralba, y aunque la sátira de Cervantes le ha asegurado una fama inmortal, ni Torralba ni el monje Pedro son unos héroes ficticios, sino personajes históricos, citados en los documentos eclesiásticos que existen en Roma y en Cuenca, en cuya ciudad se ventiló el proceso el día 29 de enero de 1530. El libro del Dr. W. G. Soldán, Historia del proceso de la bruja de las fuentes Dargesley, de Stuttgart, ha llegado a ser tan famoso en Alemania como en Francia lo fue la Demonología de Baudin. Es el tratado alemán más completo sobre la hechicería del siglo XVI, y cuantos sientan interés por saber las secretas maquinaciones que motivaron aquellos asesinatos a millares perpetrados por un clero que pretendía creer en el diablo, las encontrará divulgadas en dicha obra.
el verdadero origen de las diarias acusaciones y sentencias de muerte por hechicería es hábilmente atribuido a enemistades políticas y personales, en especial al odio de los católicos contra los protestantes. La astuta labor de los jesuitas se manifiesta en cada una de las páginas de aquellas sangrientas tragedias, y en Bamberg y Würzburg, donde otros dignos hijos de Loyola eran más poderosos por aquel tiempo, era donde con más frecuencia se prestaban los casos de hechicería. Los falsificadores eclesiásticos que acusan a la magia, al espiritismo y hasta al magnetismo de ser producidos por el demonio, o han olvidado o jamás han leído a los clásicos. Ninguno de nuestros hipócritas han mirado con más desprecio los abusos de la magia como el verdadero iniciado de la antigüedad. Ninguna ley medieval ni moderna pudo ser tan severa como la del hierofante, porque si bien expulsaba al brujo inconsciente, a la persona perturbada por un demonio, del interior de los templos, los sacerdotes, en lugar de quemarlos despiadadamente, cuidaban con tierna solicitud al infeliz poseso en hospitales donde se le devolvía la salud. Pero respecto de aquel que por medio de hechicería consciente había adquirido poderes peligrosos para sus semejantes, los sacerdotes de la antigüedad eran severísimos. Cualquier persona accidentalmente culpable de homicidio o convicta de brujería era excluida de los misterios de Eleusis. Dice Taylor en su obra Los misterios báquicos y eleusinos: la pretensión de Agustín de que todas las explicaciones dadas sobre ello por los neoplatónicos eran invenciones de estos es absurda, por cuanto casi todas ellas están expuestas más o menos explícitamente por el propio Platón. Los misterios son tan antiguos como el mundo, y cualquiera bien versado en el esoterismo de las mitologías de las diversas naciones puede seguir sus huellas hasta los días del período antevédico en la India. En esta se exige al candidato a la iniciación la virtud y pureza más estrictas, tanto si pretende ser un sannyasi, un santo, como si desea ser un purohita o sacerdote público, bien, en fin, si se contenta con ser un mero fakir. Indudablemente, el ejercicio de las virtudes exigidas, aun para este último caso, es incompatible con la idea que aquí en Occidente tenemos del culto diabólico y de sus lascivos fines. Estos fakires, aunque no pueden pasar nunca del primer grado de la iniciación, son, no obstante, los únicos agentes entre el mundo de los vivos y los silenciosos hermanos, o sanyanis, quienes jamás cruzan ya los umbrales de sus sagradas viviendas. Los fukarayogis están eternamente adscriptos a sus templos, y quién sabe si estos cenobitas, aislados así del mundo profano, tienen que ver mucho más de lo que comúnmente se cree con los fenómenos psicológicos operados siempre bajo su oculta dirección por los fakires, tan gráficamente descriptos por Louis Jacoliot, ese escéptico y empedernido racionalista, como él mismo se jacta de ser en su obra L'Espiritisme dans le monde. No obstante su incorregible racionalismo, este autor francés se vio obligado a admitir las mayores maravillas respecto de los fakires vistas por sus propios ojos en su larga residencia en la India. Por regla general, los brahmanes, dice Jacoliot, rara vez pasan de la clase de grijastas o sacerdotes de las castas vulgares, y purohilas, exorcistas, adivinos, profetas y evocadores de espíritu. Y no obstante, vemos que estos iniciados del grado inferior se atribuyen y parecen poseer en efecto unas facultades desarrolladas hasta un grado tal que jamás han sido igualadas en Europa.
En cuanto a los iniciados pertenecientes a la segunda y en especial a la tercera categoría, tienen la pretensión de no conocer el tiempo ni el espacio y de ser hasta dueños de la muerte y de la vida. Iniciados de estas clases, confiesa Jacoliot que no los encontró nunca, porque, añade, no se les ve jamás ni en las cercanías ni aún en el interior de los templos, excepto en la fiesta lustral del fuego sagrado. En esta ocasión aparecen a medianoche en una plataforma erigida en el centro del estanque sagrado, cual otros tantos espectros, e iluminando el espacio con sus conjuros. Una brillante columna de luz se eleva en torno de ellos desde el suelo al cielo. Surcan el aire los más extraños sonidos y los 5 o 6 mil fieles, llegados de todos los puntos de la India para contemplar un instante a aquellos semidioses, se prosternan invocando a las almas de sus antepasados queridos. Fin. Like, comenta, suscríbete al canal y comparte. Soy Annie Sisi. Hasta el siguiente vídeo.